Muy bien. Ahora vamos a hablar entonces de nuestra sección, nuestra última subsección, más bien, de esta unidad, conocida como Krishna como Bhakta Vatsala. ¿Sí? Krishna como Bhakta Vatsala. Vatsala viene de la palabra Vatsa, que significa ternero, y Vatsala significa aquel que da afecto. ¿Sí? Aquel que, como una vaca que da afecto a su ternero. Entonces, Bhakta significa el devoto. Entonces, Krishna actúa como una vaca que le da afecto a su devoto, que es como un ternero. ¿Sí? También este término es entendido como el sirviente de su sirviente. ¿Sí? Krishna se convierte en el sirviente de su sirviente. O Krishna se convierte en el devoto de su devoto. ¿Sí? Prabhupada muchas veces habla de que los mayavadis, los impersonalistas, todo el tiempo están buscando ser uno con Krishna, ¿sí? Ser iguales a Krishna. Pero Prabhupada dice, ¿pero qué sentido tiene, ¿no? Ser uno con Krishna? Si los devotos pueden ser más que Krishna, ¿sí? Entonces es lo que vamos a observar aquí. ¿Sí? Entonces, primero que todo, el significado de la palabra achyuta. ¿Sí? ¿Por qué el significado de la palabra achyuta? Porque Arjuna, en estos versos del 21 al 23, ¿qué le está pidiendo a Krishna que haga? Está pidiendo que ponga su carroza en medio de los ejércitos. En otras palabras, Arjuna le está ordenando a Krishna. ¿Sí? Arjuna está actuando como el amo de Krishna. ¿Sí? Pero la palabra achyuta es bien significativa, porque a pesar de que Arjuna le está dando esta instrucción, al decirle achyuta, lo que le está diciendo es, Krishna, tú estás actuando como me obliga, y yo te tengo que dar instrucciones, pero aún así, tú eres infalible, yo no, yo soy falible. ¿Sí? Achyuta significa aquel que es infalible. ¿Sí? Entonces, es muy significativa esta palabra porque quiere decir que si uno se ocupa en servicio devocional, entonces Krishna no nos falla en ninguna circunstancia. En otras palabras, y pues ahí puedo compartir un poco mi experiencia personal con ustedes, y es que en el mundo material nosotros podemos desarrollar atracción a un sinnúmero de circunstancias, objetos, situaciones, etc. Y nuestra mente puede desarrollar el apego hacia eso y como tal el deseo, ¿sí? Pero si esas circunstancias, objetos, personas, situaciones no están dentro del marco de nuestro karma, ¿sí? Entonces no vamos a poder tener acceso a ellas. Y por eso hoy en día mucha gente vive frustrada, ¿sí? Porque la mayoría de personas en este mundo material se ven atraídas por cosas que no están dentro del marco de su karma. Y eso genera frustración, ¿sí? Entonces la palabra achyuta es bien significativa porque cuando nosotros entrenamos nuestra mente con el propósito de desear objetos, personas, situaciones, experiencias relacionadas con Krishna y el servicio devocional, entonces Krishna se vuelve infalible en el propósito de cumplirnos esos objetivos. ¿Sí? Entonces, un deseo material es algo que se puede cumplir o no, depende del karma. Pero un deseo espiritual es algo que seguro se va a cumplir, porque Krishna se encarga de cumplirlo. ¿Y por qué se encarga de cumplirlo? Porque Él es infalible. Ese es el propósito o el significado de esta importante palabra aquí. ¿Sí? Y se da en un momento en el que Arjuna le está dando órdenes a Krishna. En otras palabras, el devoto llega a esa posición de ordenarle a Krishna. ¿Sí? Y Krishna, doblegado por el amor que su devoto siente por él,
no falla en otorgarlo. ¿Sí? En otras palabras, el servicio devocional es algo que es siempre victorioso, ¿sí? Siempre victorioso. Siempre vamos a encontrar la victoria en la práctica del servicio devocional. ¿Sí? Entonces, otro aspecto importante que encontramos ahí es precisamente la dulce relación entre el Señor y sus devotos. ¿Sí? ¿Cómo es que el Señor es capaz de aceptar órdenes de su devoto? Una vez el señor Chaitanya Mahaprabhu, estando en el sur de la India, se encontró con que un brahmana iletrado hacía el intento por leer el Bhagavad Gita y mucha gente se burlaba porque sabía que él era iletrado. Pero él abrazaba el Bhagavad Gita y lloraba. Y Mahaprabhu le preguntó, mi querido brahmana, si tú eres iletrado, ¿cómo es posible que estés llorando por leer el Bhagavad Gita? Y él le dijo, porque simplemente con ver esta imagen de Krishna como el conductor de la carroza de Arjuna, no puedo creer lo maravilloso que es el Señor. Entonces, se dice que en un campo de batalla hay muchísimo ruido, ¿sí? Hay un ruido estruendoso constantemente. Entonces, la única manera el único medio de comunicación que tiene el auriga, ¿sí? En este caso con Arjuna, Arjuna y Krishna, la única forma que tenían de comunicarse, ya que las palabras no podían ser posibles en medio de la batalla. Esto es antes de la batalla, perdón, después de la batalla, o en medio de la batalla, porque el diálogo es antes. Pero en medio de la batalla hay tanto estruendo, tanto ruido, que no puede haber diálogo. Entonces, Arjuna no le puede decir a Krishna, hey, llévame a la izquierda o llévame a la derecha, o no. ¿Qué tiene que hacer? Arjuna tiene que pegarle patadas a Krishna, ¿sí? Con los pies, pegándole en la espalda. Krishna entiende hacia dónde tiene que mover la carroza. Entonces, imagínense, ¿no? La suprema personalidad de Dios, aceptando los golpes dados por los pies de su devoto. Entonces, eso era lo que hacía que el brahmana del sur de India se conmoviera en lágrimas de éxtasis. ¿Por qué Arjuna pidió mover su carroza al medio de batalla? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque él quería ver los diferentes ejércitos, ¿sí? O mejor dicho, él quería ver quién estaba del lado de Duryodhana. Él había intentado por todos los medios posibles hacer la paz, pero prácticamente este fue el último recurso, ¿sí? Él estaba ansioso de ver con quién tenía que pelear, ¿sí? También es una manera de medir las fuerzas, es lógico, ¿no? Cuando uno quiere medir la fuerza del adversario, entonces en este caso los ejércitos siempre se organizan en falanges militares y ahí es donde se puede ver el verdadero poderío. ¿Sí? Y en ese momento él no estaba dispuesto a hacer ningún tipo de acuerdo para la paz, estaba completamente decidido. Bien. Ahora vamos a analizar el verso 24. Entonces, en el verso 24, a Arjuna se le llama Gudakesh. Gudakesh. Palabra bien interesante que ya la vamos a explicar. Sí. Rishikesh y Gudakesh. Entonces ya sabemos quién es Rishikesh. Rishikesh es Krishna. Rishika significa sentidos. Isha significa el controlador. Quiere decir que Krishna es el controlador de los sentidos, ¿sí? Y Gudakesh es Arjuna, porque Gudaka significa sueño y Isha significa aquel que ha conquistado el sueño. En otras palabras, Arjuna ha conquistado la ignorancia. Es bien significativo, ¿no? Porque
esto lo que nos va a mostrar es que el estado de aparente ignorancia en el que va a entrar Arjuna, en algunos versos ya próximos, muestra que es algo que es un efecto de la potencia interna de Krishna. Porque Arjuna, por ser un asociado íntimo de Krishna, era una persona plenamente iluminada, ¿sí? Pero se le pone en un estado de ignorancia con el propósito de que Krishna pueda hablar la filosofía del Bhagavad Gita y de esa manera beneficiar a toda la humanidad de la era actual en la que estamos, que es Kali Yuga. ¿Sí? La naturaleza del devoto. ¿Cuál es la naturaleza del devoto? Que no olvida a Krishna. Eso es Samadhi. ¿Sí? Samadhi no es un tipo de misticismo extravagante, ¿sí? En donde una persona, ¿no? Pone sus pupilas en blanco y simula que está experimentando un trance. Samadhi significa que el devoto constantemente está meditando en Krishna, constantemente está recordando a Krishna. Para cada acto de su vida, él está tomando en cuenta a Krishna, está pensando en Krishna, ¿sí? Entonces, algunas veces, algunas personas consideran que el comportamiento del devoto es un comportamiento ordinario. Ah, no, pero esta gente también trabaja, esta gente, uy, esa mano de dinero que están haciendo, ¿no? Con esos libros, ¿no? Con esos templos que construyen, ¿sí? Entonces, en el servicio devocional se tienen que emplear todo tipo de cualificaciones materiales con el propósito de servir a Krishna y de complacer a Krishna, específicamente a través de la actividad de la prédica, ¿sí? Pero la diferencia entre una persona que hace eso para la gratificación de los sentidos y el devoto es que el devoto lo hace en estado de samadhi, ¿sí? Samadhi. ¿Por qué? Porque está meditando en Krishna, 100%. Todo el tiempo está meditando en Krishna. ¿Sí? Y una vez más, ¿no? En este verso 24, escuchamos de nuevo a Krishna como Rishikesha, ¿sí? Como el director de la mente y los sentidos, ¿sí? Él podía entender, ¿sí? Él pudo entender, este es el significado esotérico de la palabra Rishikesha, es que Arjuna, su petición de llevarlo al centro de la batalla, en donde estaban los dos ejércitos, tenía un propósito detrás, y eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. ¿Sí? Bien. Verso 25. Verso 25. Entonces ahí está de nuevo la conexión. Krishna, siendo Rishikesha, está en el corazón de todas las entidades vivientes. En otras palabras, él sabe perfectamente qué está ocurriendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Él sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras motivaciones. Por eso, el proceso de conciencia de Krishna es la mejor decisión que puede tomar el alma, servir a Krishna. ¿Por qué? Porque está sirviendo nada más ni nada menos que a la persona que está en su corazón y que sabe perfectamente qué es lo mejor para ella. Rendirse a Krishna es el mejor negocio que podemos hacer. Porque nadie, ni siquiera nosotros mismos, sabemos qué puede ser lo mejor para nosotros. Krishna sabe eso perfectamente, por eso su nombre es Rishikesha, ¿sí? Y como su nombre es Rishikesha, él sabía perfectamente qué estaba ocurriendo en la mente de Arjuna y por eso, ¿sí? Por eso le llama Partha, ¿sí? Partha. ¿Por qué le llama Partha? Bueno, vamos a analizar las diferentes razones por las cuales él le llama Partha. La primera razón, primero que todo tenemos que saber qué significa Partha. Partha significa el hijo de Prita, ¿sí? Prita es uno de los nombres de Kunti, ¿sí?
por el lado paterno. Kunti también se le conoce como Prita, y como Arjuna es hijo de Prita, entonces se le conoce como Partha, ¿sí? Entonces, Krishna tenía un lazo familiar con Kunti. En otras palabras, Kunti era la hermana de Vasudev, el papá de Krishna, ¿sí? Entonces, se dice que una de las razones por las cuales, una de las razones externas, ¿no? La razón interna ya sabemos que es bhakti, devoción, pero una razón externa es que Krishna acepta ser el auriga de Arjuna porque son familia, ¿sí? Entonces por eso le llama Partha. Partha es como, le está diciendo primo, ¿sí? Partha significa tú eres el hijo de mi tía, ¿sí? Y él le dice como, oh, mira a los Kurus, ¿sí? Cuando él le dice, mira a los Kurus, sutilmente le está diciendo, ¿acaso no vas a pelear? ¿Sí? Entonces, Krishna trae a colación el nombre de Partha, porque el nombre de Partha le está expresando que él viene de un gran linaje, ¿sí? Y que no puede actuar de manera cobarde, ¿sí? Entonces, una vez su santidad Bhaktivedanta Damodar Maharaj, que fue el maestro espiritual con el cual yo tuve la oportunidad de estudiar el Bhagavad Gita en profundidad en el Bhakti Shastri, él dijo, asimismo, ¿no? Nosotros, devotos en ISKCON, también pertenecemos a un gran linaje, estamos conectados con un gran linaje, ¿sí? Estamos conectados con Srila Prabhupada, que es considerado como el Senapati Bhakta o el comandante en jefe del ejército del Señor Chaitanya. Estamos conectados con el Singha Guru, que es Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Estamos conectados también con Vairagya Murti, la personificación de la renuncia, que es Srila Gaura Kishore Das Babaji. Estamos conectados con el Mahaguru, ¿no? Que es Bhakti Vinod Thakur, ¿sí? Jagannath Das Babaji, y de ahí para allá con cualquier cantidad de personalidades exaltadas. En otras palabras, estamos empoderados, estamos bendecidos con todo lo necesario para tener éxito en esta batalla, porque, como dice Prabhupada, aquel que emprende el servicio devocional, ¿no? En medio del mundo material, le está declarando la guerra a Maya, ¿sí? Está declarando la guerra a Maya. Pero si esa persona se rinde a Krishna, tiene la victoria asegurada, porque Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, Mam eva ye prapadyante, mayam etam tarantite. Aquellas personas que se rinden a mí pueden alcanzar la victoria en esa batalla. Entonces Krishna le está diciendo eso a Arjuna, le está diciendo, tú tienes todo para ganar. ¿Te piensas rendir? ¿Sí? ¿Acaso te piensas rendir? Y lo está haciendo en un humor amistoso, en un humor de broma. Bien, y finalmente, ya para terminar esta sección de Krishna como Bhakta Vatsala, vamos a analizar los versos 26 y 27, en donde Arjuna tiene la posibilidad de ver, ya ahora sí cara a cara, ya no es simplemente teoría, ¿sí? Ya no es filosofía, ya es la práctica. Se va a encontrar a las personas con las cuales él tiene que enfrentarse. ¿Y quiénes son esas grandes personas? ¿Cuáles son esas grandes personalidades? Abuelos como Bhishma y Somadatta, ¿sí? Contemporáneos a su padre como Burishrava, ¿sí? Maestros como Dronacharya, Kripacharya, tíos maternos como Salva y Shakuni, hermanos como Duryodhana, porque en la cultura védica no hay como una gran diferencia entre un hermano y un primo, ¿sí? Un primo es considerado también un hermano. Es como, por ejemplo, eso nos lo recalcaban mucho también durante el curso, y es que todos los que estamos dentro de la familia de Prabhupada debemos considerarnos hermanos, a pesar de que seamos
discípulos iniciados por diferentes gurús que son en su mayoría diferentes discípulos de Prabhupada. Estamos dentro del mismo paraguas de Srila Prabhupada y como tal somos parte de la misma familia y somos parte de la misma hermandad. Así que no solamente debemos ver como hermanos espirituales a los discípulos de nuestro gurú, sino a los discípulos de otros gurús que son también discípulos de Prabhupada y que son hermanos espirituales de nuestro gurú. También son nuestros hermanos. Sí. Bien, hijos como Lakshman, amigos como Ashwatthama, bien querientes como Kritavarma, ¿sí? Entonces, ahí es donde ya tuvo Arjuna la posibilidad de tener esa última visión. Y bueno, ya lo que va a ocurrir de aquí en adelante, entonces vamos a analizarlo en la siguiente sesión. Hare Krishna.